Queridos amigos, queridas amigas que nos acompañan por Zoom y por Facebook. Es un gusto estar con ustedes, pero más gusto todavía poder tocar este tema tan delicado y tan bello como es la palabra de Dios que viene a iluminar nuestra realidad. Es sorprendente cómo comienza el texto de hoy. No hay preámbulo, no hay aviso. Aquí no hay del golpe avisa. Es no tengan miedo, no les tengan miedo. En 3 ocasiones hoy Jesús nos dice no tengan miedo. Versículo 26, versículo 28, versículo 31. Pero ¿a qué es a lo que Jesús hoy nos dice que no le tengamos miedo? Y necesitaríamos tú y yo volver a leer el capítulo 10 que ya meditábamos desde el domingo, desde el martes pasado, pero yo te invitaría a que leyeras todo el capítulo 10, de modo particular del versículo 1 al 26, que es donde comenzamos la perícopa de hoy, porque nos encontramos con la gran misión. Entonces, imagínate, vamos a volver un poco, si me permites brincar, al capítulo 10, versículo 1, donde Jesús les da poder a sus discípulos, poder para expulsar demonios, poder para sanar, poder para liberar, poder para anunciar la buena nueva del reino de los cielos. Pero lo más sorprendente es a dónde los envía. O sea, ya el poder da miedo, la autoridad asusta, pero lo más sorprendente es lo que ya meditábamos el martes pasado, pero permíteme hacer memoria. Les dio, repito, poder para expulsar, para sanar, para anunciar, para liberar. Pero lo sorprendente es que a partir de ahí los manda a un escenario al que tú dirías, no, pues gracias Jesús. Los manda a limpiar leprosos, expulsar demonios, actuar de manera gratuita. Les pide literalmente ir a modo de limosneros, sin nada. Capítulo 10, versículos del 9 al 10. Les dice, vayan sin nada. Toquen puertas, si lo reciben, qué bueno. No les hizo reservación ni en Airbnb, no les dio aplicación de Uber, no les dio vale de gasolina, los manda desarmados. Pero no solo eso, es que Jesús se vuela la barda, con todo respeto a nuestro Señor. Los manda como ovejas entre lobos. Les dice que los van a entregar, azotar, perseguir, traicionar. Y si quieres, todavía le voy a poner la cereza del pastel. Y en el versículo 21 les dice que todavía van a enfrentar división familiar por su causa. Sus mismos familiares los van a traicionar. Oye, dime si no es para tener miedo. Y si me permite, lástima que aquí en el versículo no cabe, y pudiéramos decir, versículo 25 bis. Y va a llegar el coronavirus. Ahí los mando. Imagínate, ¿no? O sea, frente a ese escenario, tú dices, no, pues gracias, Jesús. Dime si no es terrible y aterrador. Claro que hay razón para tener miedo. Frente a este anuncio de la misión, es entonces donde tiene sentido el no les tengan miedo. Pero me estás mandando como oveja en medio de lobos. No les tengan miedo. Pero me estás diciendo que no lleve nada en la bolsa, ni la tarjeta de crédito de mi marido o la de débito. No les tengan miedo. Pero me estás mandando a un mundo de señoras o a un grupo. No les tengan miedo. Fíjate qué sorprendente. Ahorita en los pequeños grupos hablamos de los miedos. Y cuando tú y yo escuchamos en 3 ocasiones, lo repito, versículo 26, versículo 28, versículo 31, a Jesús que te dice a ti, no tengas miedo, hablábamos en pequeños grupos, ¿cuáles son nuestros miedos? ¿A qué le tenemos miedo? Tendríamos tú y yo que contemplar
que Jesús nos ha confiado. Y entonces, sí, agradecemos mucho lo que compartieron en los grupos, lo que alcanzamos a leer, pero todo lo que está ahí anotado. Permíteme compartirte cuáles son los miedos que le roban la paz. Claro, hoy podríamos decir miedo al coronavirus, pero el miedo más grande es a perder la salud, miedo a perder el prestigio, miedo a perder la comodidad, miedo a perder el bienestar, miedo a perder la posición social, miedo a enfermarnos porque no queremos ser una carga, porque nos asusta el dolor. Yo le he dicho a Jesús, yo le tengo miedo al dolor, me asusta el dolor, miedo a la soledad, miedo al ridículo, miedo a la crítica, miedo a que se burlen de mí, miedo a fallar en mi vocación como sacerdote, como ser humano, miedo a fallar como mamá, miedo a fallar como esposa, miedo a traicionar mis valores y mis principios. ¿Te fijas? La lista es enorme, enorme, hijos. Y frente a lo que compartimos por ahí, no, hombre, nos quedamos cortos. Y pudiéramos tú y yo, si nos diéramos tiempo, pudiéramos llenar libretas de situaciones que nos generan miedo, desde una araña, desde una mosca, desde un pequeño virus hasta un sistema económico y político que ya generó 1 millón de desempleados. Miedo a un sistema de salud que se está desmoronando a pedazos. Miedo a que nos digan positivo. Sí. Es decir, la misión da miedo. Como cuando fuiste por primera vez al centro, como cuando te entregaron a tu primer hijo en tus brazos y por una parte sentiste la emoción, el gozo, pero por otra el miedo de verlo tan frágil, tan vulnerable, que no se me caiga, que no se me... Y la primera vez que lo bañaste, ¿te acuerdas? Sí, hijos, sí, estamos llenos de miedos. Y los miedos nos hacen esconder la cabeza, dicen como las avestruces. Y el miedo lo meditábamos en el tiempo de Pascua, ¿te acuerdas? La primera semana. El miedo hace que los discípulos huyan. El miedo hace que los discípulos se dispersen. El miedo nos hace negar a Jesús, como a Pedro. Yo no lo conozco, a mí no me mandó, yo no andaba con él. Oye, pero traes la mascada de Amsif. No, no es la mascada de Amsif. Dice Amsif, pero no es Amsif. Oye, pero traes alzacuello, eres sacerdote. No, hombre, si este nomás es para proteger mi garganta, es para espantar los moyotes, decimos aquí en la laguna. Oye, pero si traes anillo, eres casado o casado. No, hombre, si es una joyita que me encontré por ahí, ¿no? Sí, hijos. Hay muchas cosas, muchas realidades externas o internas que nos generan miedo. Pero Jesús fue muy claro. A mí me sorprende la claridad con la que Jesús nos habló. Nos presentó el escenario. Nos dijo que el terreno no es fácil, pero tampoco nos negó, nos dijo que era imposible. Yo recuerdo en el seminario de Chihuahua, donde estuve un año, mi primer año de teología, entrar, si hay alguien de Chihuahua y conoce el seminario mayor, espero que todavía no haya modificado. Entrando al recibidor del seminario, subes 2 escaleras que concluyen para entrar a la capilla, está Cristo crucificado y encima un letrero que dice ad astra per aspera. La traducción literal sería a las estrellas por lo difícil, por lo áspero. Podemos alcanzar las estrellas por el esfuerzo. O muchas otras traducciones, podemos alcanzar el triunfo a través del esfuerzo de lo áspero. Sí, Jesús fue muy claro. La maternidad, la paternidad, el sacerdocio, el ser hermano, el ser amsifa, el ser catequista, el ser hoy empresario, comerciante, todo lleva riesgos. Sí. Pero entonces, la palabra de Dios en este día, ya vimos cuáles son nuestros miedos. Y sería muy padre que les pusieras nombre. Y cuando hagas tu lista
de 300 hojas de aquello que te genera miedo, miedos por factores externos, miedos por factores internos. Ya cuando termines así como que y hasta te salga cambio aquí en el dedo si lo escribiste, o te salgan ampollas que los tecleas de todos tus miedos, ¿qué crees? Cuando yo estoy casi con taquicardia, que le está faltando aire, tiene la respuesta de Jesús. ¿Cuál crees? No tengas miedo. Y tú y yo, ¿qué haremos con Jesús diciéndole, qué te pasa? No les tengas miedo. Tú vales mucho. Y entonces, es la segunda idea que quiero compartirte. La primera, nuestros miedos. Eso nos limita, nos esclaviza, no nos permiten avanzar. Los que nos hacen esconder la cabeza, retarnos, huir, negar, traicionar. Esos que nos hacen que nos demos golpes en la noche, y no de contrición, sino golpes contra la pared. Y, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo dije? ¡Qué bárbaro! ¡Qué miedoso soy! ¡Qué miedosa soy! Pero vamos a dar el segundo paso, porque la palabra de Dios no es un reproche a nuestros miedos. No sabemos cuán frágiles somos. La palabra de Dios hoy, detrás de no tengan miedo, está la confianza. Confianza. Y la confianza no se fundamenta en nuestro mérito, no se fundamenta en nuestras virtudes, no se fundamenta en nuestra fortaleza física o moral. La confianza no se radica en nuestras cuentas bancarias abultadas. La confianza no se sostiene en nuestros vínculos políticos o religiosos. Al cabo soy amiga del fulano. Al cabo el padre Perengano es mi amigo. No, la confianza es fruto y es un don, es una gracia. La confianza es alguien, Jesús con nosotros, Jesús en medio de nosotros. La confianza de la que hoy está implícita radica en esto, en este versículo 31 que me encantaría subrayaras, entrecomillaras, lo pusieras en letras de oro. Vales mucho, valgo muchísimo. ¿En dónde está mi valor? ¿En mi cuenta bancaria? ¿En mi juventud? ¿En mi salud? ¿En mi último estudio clínico que salí todo muy sano? ¿En dónde radica mi valor? En que soy hijo, hija amada del Padre. Segundo, dice el apóstol, hemos sido comprados a precio de sangre. Hemos sido redimidos por Jesucristo. Murió para salvarnos y nos salva porque valemos. ¿En dónde radica ese ustedes valen mucho? En que somos templos de su Espíritu. Dios habita en nosotros. Somos un misterio trinitario, hijos. Un misterio trinitario. El prójimo vale mucho porque en él habita Dios. Y es ahí cuando recordamos la palabra de Jesús, lo que le hiciste a uno de estos pequeños, insignificantes, dice una traducción, insignificantes, lo que le hiciste a uno de estos más insignificantes, agrega ese superlativo, dice Jesús, a mí me lo hiciste. Fíjate nada más qué maravilloso. De tal manera que hoy la palabra de Dios, más que abrir el baúl de nuestros miedos, claro que hay que ponerles nombre y descubrir cómo nuestros miedos nos han frenado, nos han hecho huir, nos han limitado, cómo nuestros miedos nos hacen dudar del amor de Dios, dudar de nuestra pareja, dudar de nuestros hijos, dudar de nuestra capacidad, dudar de nuestra inteligencia. Pero hoy la palabra nos invita a la confianza. Confiar en Dios. Confiar en los talentos y cualidades que Dios nos ha dado. Confiar en las virtudes que Dios ha puesto en nosotros. Confiar en el prójimo, confiar en el hermano. La confianza no se gana. La confianza es un don. Y entonces imagínate, en este tiempo de crisis, recuperar la confianza en la pareja. Confío en ti.
confiar en nuestros hijos, confiar en nosotros mismos. Y cuando confiamos en Dios, cuando confiamos, ¿sabes? Los miedos desaparecen. Te lo digo por experiencia. Y yo sé que tú también lo has vivido. No es que el otro tenga que ganarse mi confianza. No es que Dios tenga que ganarse mi confianza. Yo decido confiar, creer, tener fe. Llámale como quieras. Pero el pasaje de hoy nos invita a confiar. Y entonces, ¿te acuerdas que la evangelización pasada hablábamos de, Jesús nos decía, la mies es mucha, pero los operarios son pocos. La desesperación es mucha, la pobreza es mucha, la gente en crisis es mucha, la gente que tiene miedo es mucha. Y volteamos a vernos pensando en ustedes, queridas amsifas, y lo comparto. Es más, déjenme, para nadie se sienta agraviada. Déjenme hablar del presbiterio, de mi presbiterio de Torreón. Vemos el panorama y recuerdo cuando el señor obispo nos dijo, oigan, necesitamos sacerdotes que visiten enfermos, y así como ustedes empezamos. Somos 130 sacerdotes, incluidos los religiosos, y entonces empezamos a hacer un ejercicio. Pues en primer lugar, levante la mano los hipertensos, levante la mano los diabéticos, levante la mano los mayores de 65 de años. Y el grupito se iba haciendo más chiquito y nos empezamos a ver cada vez más. Y levante la mano el que no tenga enfermedades crónicas, y levante la mano entre los que anden entre 25 y 45 años. Y cada vez el grupito se hacía más chiquito y más chiquito. Y quedábamos re poquitos. Y ya de los que quedamos, pues es lo que hay. Ahora sí, de los que quedan, ¿quién va? Se hacía enorme, enorme. Sí, la mies es mucha y los operarios pocos. Y pareciera que hoy el escenario sigue siendo como de ovejas en medio de lobos. ¿Se acuerdan cómo empezábamos la reflexión el martes pasado? Jesús vio una multitud desesperada, como ovejas sin pastor. A esa gente nos envía Jesús. Y nosotros vamos porque Él nos ha dado poder. Y nuestra confianza radica no en nuestros méritos, sino en ese poder, capítulo 10, versículo 1, en ese poder que nos ha dado. Somos, decíamos el martes pasado, no coladas, no voluntarios, sino invitados, enviados con poder. Por lo tanto, la tercera idea que hoy quiero compartirles y a la que la palabra de Dios nos invita es, en medio de este escenario tan dramático que estamos viviendo en la cuestión de la salud por el COVID, en medio de este escenario tan dramático que estamos viviendo por lo económico, por lo emocional, ya hablamos de nuestros miedos en los pequeños grupos, ahí es a donde Jesús hoy nos envía a ti y a mí con poder para expulsar, para sanar, para consolar, para fortalecer en su nombre. Y hoy Jesús te dice, no tengas miedo. Es en este escenario donde tú y yo estamos llamados, dice Jesús, a reconocer el amor del Padre en un escenario que parece que Dios no nos escucha. A reconocernos hermanos de Jesucristo en un escenario donde el egoísmo parece que es lo que está primereando. En un escenario para reconocer que la fuerza nos viene del Espíritu, donde parece, dicen algunos, que Dios no nos escucha. Sí, hoy es el día y el escenario perfecto, dice Jesús, versículo 33, para que tú y yo demos testimonio de que su amor sigue siendo la respuesta. No tengan miedo. Pues hoy es lo que he querido compartir con ustedes, queridos hermanos y hermanas. La confianza en Dios nos permite ver la realidad con otros ojos. La confianza en Dios hace que los miedos se diluyan y la confianza y el poder con el que Dios nos ha enviado es lo que nos hace vencer los lobos
sintiéndonos tú y yo como ovejas en medio de lobos. Que el Señor te conceda descubrir ese poder. Y solo como un apéndice, pero solo y haciendo memoria, ¿cuál es ese poder? La misericordia, el amor. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, el amor todo lo puede, todo lo puede. Espero pues que hoy creas en el amor, crezcas en el amor y pidámosle a Dios el don de vivir esta misericordia, que es la mejor manera de ser testigos en medio de esta crisis en la que tú y yo estamos sumergidos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Padre Jorge, por esta reflexión. Pues nos va a dejar cuestionados. Las invito a todos a volver a releer esta lectura, a meditarla, a analizar qué es lo que te dice esta lectura a ti en este momento de tu vida, como siempre lo hacemos. Y pues estos 3 puntos, Padre Jorge, muy importantes. Primero, el miedo nos paraliza, nos dispersa, nos hace huir y nos hace negar a Cristo en nuestra vida. Y en el segundo punto, pues la contraparte es vivir confiados, la confianza. La confianza en Dios nuestro Señor primero, la confianza en nosotros mismos y la confianza en los demás. Aprender a confiar. La confianza es un don. Y en el tercero, pues, descubrir a Dios en todos los escenarios que se nos presenten en la vida. Él es la fuerza que proviene del Espíritu. Y nos da el gran poder, que es el poder del amor, de la misericordia. Pues muchas gracias. Vamos finalizando ya esta encuesta, pero tenemos que hacer un compromiso para esta semana para poder ir creciendo. Hay dos compromisos propuestos. Aquí que me dice el Evangelio, es muy importante que lo meditemos. Y decimos el compromiso personal que tenemos que hacer. Te sugerimos, atrévete a enfrentar concretamente algún miedo que tengas. Enfréntalo esta semana, analízalo y libérate de algo que te agobie. Sería una buena semana en la que podamos entrar dentro de nosotros y decir, ¿por qué tengo este miedo? ¿Por qué no confío en que pueda cambiar? ¿Por qué no puedo hacer? No confío en mí misma para superarlo. Entonces les vamos a invitar a que se tomen en serio el compromiso y lo hagan. Y la que guste compartirnos su experiencia la próxima semana, pues será bienvenida. Si no hay algún otro comentario, pasamos a la oración final. Muchas gracias, Lulú. Y bueno, pues con los compromisos tan fuertes que nos deja esta semana el Evangelio, vamos a despedirnos de esta sesión de evangelización encuesta y dice: Señor, te pido que me des la gracia de jamás negarte. Te pido fortaleza, fe y amor para dar testimonio con mi vida. Sé que me costará, pero contigo, a mi lado, todo puedo. Te amo, Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Jorge, si nos das la bendición. Con mucho gusto, pero antes quiero compartirles mi doble alegría. No sí. compartirles. Quedaste de compartirlo, sí. Para quienes han seguido las transmisiones de la misa que hacemos aquí de Centro Saulo por la página de Centro Saulo, han visto por ahí a un joven seminarista, Manuel, de cariño le decimos Medi. El día de mañana, él junto con un sobrino, mi sobrino Cristian, también seminarista, recibirán la admisión a las órdenes sagradas. Los dos entraron juntos hace 18 años al seminario. Mi sobrino entró de 14 años al seminario y ha vivido todo un proceso formativo junto con Manuel
de alegrías, tristezas, pruebas. Y mañana, pues, con esta liturgia sencilla, pero tan importante para ellos dos como para mí y nuestras familias, el señor obispo les da la admisión a las órdenes sagradas. Es una ceremonia bellísima, va a ser en la intimidad del seminario, pero transmitida por Facebook, estará también por la página de Centro Saulo. Será un placer que compartan la alegría de mi iglesia, de la Iglesia Diocesana de Torreón, que compartan la alegría de mi familia y la alegría de familia Saulo, porque Manuel ha estado haciendo aquí, Meni, su apostolado durante un año. Entonces, todas mis familias están felices y AMSIF no es la excepción, es mi familia. Les comparto este doble motivo de alegría que inunda mi corazón en medio de este océano de miedos. Mañana, en punto de las 12, pueden verlo a través de la página de Facebook de Centro Saulo. Y les pido su oración por ellos dos para que el Señor les conceda el don de la perseverancia. Con mucho cariño les doy la bendición. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Nos vemos el viernes en el Congreso. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Padre Jorge. Felicidades por estos frutos familiares y estos dones que recibe de Dios nuestro Señor. Este viernes los esperamos para continuar con nuestro congreso virtual, La Santidad en el Momento Actual, la Iglesia en un proceso de cambio, con el Padre Antonio Díaz Fonseca. Espero que todos van a recibir la información y la clave directamente. Las que ya se inscribieron lo recibirán en el chat. También lo estaremos transmitiendo en Facebook para las que nos siguen por Facebook. Y pues para que tomen nota. Es a las 5 horas de la Ciudad de México para que hagan su cambio de horario. Las 4 en el Pacífico y en California y Sonora sería a las 3 de la tarde para que tomen sus precauciones. Pues las esperamos a todas las que nos han seguido en el Congreso, pues les agradecemos también. Hay que seguirnos formando y seguimos unidas a AMSIF. Marta Alicia, no sé si tendrás algún